¿Creías conocer a Enrique Vitalo? El rey con 6 esposas, el que rompió con la Iglesia católica y fundó su propia religión. Pues prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es la típica lección de historia. Es un viaje oscuro, grotesco y brutal que hace que Juego de Tronos parezca un cuento infantil. La historia real de Enrique Vitalo es una sucesión de excesos, traiciones, cuerpos descompuestos y paranoia absoluta. Y todo empieza con una verdad que muchos prefieren no contar. Al final de su vida, Enrique era, literalmente, un cadáver andante. Imagina un hombre tan obeso que su cintura medía más de 137 centímetros. Sí, más ancha que la altura de muchos adultos. Un rey que pesaba casi 180 kilos, cuando el promedio masculino de su época apenas rozaba los 65. Y no era solo la gordura lo que lo volvía monstruoso. Eran sus piernas, cubiertas de heridas abiertas, llagas supurantes, úlceras que jamás sanaban, carne que se pudría en vida, un hedor insoportable que impregnaba los salones reales y que obligaba a los cortesanos a cubrirse la nariz con pañuelos perfumados. Algunos vomitaban, otros simplemente huían. Vestir al rey se convirtió en un castigo. Los sirvientes echaban suertes para decidir quién debía acercarse a él. No era por pereza, era por puro terror. ¿Te imaginas tener que curar una pierna que parece un trozo de carne descompuesta mientras su dueño te mira desde lo alto de un trono, convencido de que gobierna por derecho divino? Pero hay más, mucho más. En 1536, durante un torneo de justa, Enrique cayó de su caballo. Un golpe brutal en la cabeza lo dejó inconsciente durante 2 horas. Y en tiempos medievales, eso era básicamente una sentencia de muerte. Pero volvió, aunque ya no era el mismo. Muchos médicos modernos coinciden en que probablemente sufrió una lesión cerebral traumática. Y eso explicaría la transformación de un joven atlético y encantador en una bestia paranoica, inestable, explosiva. Desde entonces, sus cambios de humor fueron cada vez más extremos. Algunos días era generoso, otros una amenaza viviente. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que el rey se estaba desmoronando. Literalmente. Hay quienes creen que también sufría el síndrome de Cushing, un desorden hormonal que explicaría su obesidad extrema, su carácter impredecible e incluso esas llagas eternas que devoraban sus piernas. Pero ningún médico se atrevía a sugerir que el rey estaba enfermo. Señalar su fragilidad era un acto de traición. Y en la corte de Enrique, la traición se pagaba con sangre. Porque a esas alturas, Enrique ya no podía ni controlar sus esfínteres. Tenían que diseñarle sillas especiales, transportar inodoros móviles con él, planificar cada movimiento. Pasaba de un salón al otro rodeado de asistentes que lo empujaban como si fuera una estatua de carne podrida. Y aún así, seguía creyéndose invencible. Un dios en la tierra. Ahora hablemos de sus esposas, porque lo que esas mujeres soportaron fue mucho más que la amenaza de una decapitación. Todo el mundo conoce la frase: tuvo 6 esposas, ejecutó a 2. Pero eso no cuenta ni la mitad del horror. Lo de Enrique no era simple crueldad, era tortura psicológica meticulosa, retorcida, inhumana. Anne Boleyn, por ejemplo. Antes de matarla, el rey se aseguró de destruirla por completo. Hizo torturar a su propio músico hasta que confesó una aventura con ella. Organizó un juicio falso. Obligó a Anne a presenciar la ejecución de 5 hombres, entre ellos su hermano, y luego la decapitó. Todo por celos.
o por orgullo herido. Catherine Howard lo tuvo aún peor. Era prácticamente una adolescente cuando Enrique la tomó como esposa. Cuando él descubrió que ella había tenido relaciones antes del matrimonio, no solo la mató. Aprobó una ley que criminalizaba no ser virgen al casarse con el rey. Literalmente cambió las leyes de todo un país por una pataleta emocional. ¿Puedes imaginar ese nivel de pequeñez? Y la lista sigue. Catalina de Aragón murió sola, encerrada, sin poder ver a su hija. Mientras tanto, Enrique difundía rumores de que ella estaba loca. No lo estaba. Estaba rota. Por dentro. Le escribió cartas hasta el final. Él nunca las leyó. A Ana de Cleves la obligó a anular el matrimonio. Y ella, aterrada, aceptó fingir que nunca se había casado. ¿El premio? No morir. Jane Seymour fue la afortunada. Murió de causas naturales después de dar a luz al tan ansiado heredero. Enrique comenzó a planear su próxima boda. 9 días después del funeral. Cada esposa era un peón, un objeto, y ninguna podía escapar. Divorciarse del rey no era una opción. Huir era firmar la sentencia de muerte. Resistirse podía significar la caída de toda tu familia. Y mientras todo esto ocurría, Enrique se daba festines como si fuera la última cena del mundo. Todos los días. Su dieta era absurda. Consumía más de 5.000 calorías diarias. En una época donde la gente apenas tenía que comer, este hombre devoraba como si estuviera compitiendo por provocar una hambruna. Un cerdo entero, varias aves, pescados exóticos, montañas de pan, barriles de vino. Y eso era solo el desayuno. Más de 200 cocineros trabajaban día y noche para alimentarlo. Su cocina producía hasta 800 platos diferentes al día. No todos para él, claro, pero muchos sí. Enrique probaba docenas, pero lo peor no era la cantidad, sino la superstición. Creía que ciertos alimentos tenían poderes mágicos. Comer cisne lo haría más elegante, ciervo, más fuerte en la caza, ostras, mejor en la cama, así que los comía en cantidades absurdas, como si fuera una dieta medieval de superalimentos mágicos, y su paranoia alimentaria rozaba lo ridículo. Cada comida debía ser probada por varios sirvientes antes de llegar a su boca. No por protocolo, sino por miedo. Miedo a ser envenenado. Los catadores debían esperar media hora después de probar para ver si morían. Solo entonces, Enrique comenzaba a comer, y lo hacía frente a cientos de personas, como un espectáculo. 4 horas de comilona, mientras todos miraban en silencio. Y no, los alimentos comunes, como nabos o cebada, estaban prohibidos. No por salud, sino porque eran demasiado humildes para la realeza, aunque, irónicamente, podrían haberlo salvado, porque mientras su cuerpo implosionaba por dentro, Enrique seguía comiendo, más y más, como si su título lo protegiera de las leyes de la biología, como si fuera inmune al castigo, incluso al de su propio cuerpo. Cuando Enrique Betolo no estaba devorando banquetes ni ejecutando esposas, se dedicaba a otro de sus pasatiempos favoritos: espiar, desconfiar y convertir todo su imperio en un teatro del terror. Porque la paranoia del rey no era una simple manía, era una enfermedad del alma, y como una plaga, contaminaba a todos los que lo rodeaban. Al final de su vida, Enrique ya no dormía, vigilaba. Dormía con ballestas cargadas junto a su cama, guardaba dagas bajo la almohada. Y eso no era todo. Tenía guardias apostados en su propio dormitorio, no fuera que alguien se atreviera a atacarlo mientras soñaba. ¿Te imaginas vivir con tanto miedo que ni siquiera te atreves a cerrar los ojos solo? El palacio no era un hogar,
Era una fortaleza sitiada. Enrique ordenó la construcción de pasadizos secretos por todo el recinto, no para encuentros románticos, no para escapadas privadas, sino para huir. Si llegaban asesinos, él quería un camino oculto para desaparecer. Cada habitación podía esconder una salida. Cada pared podía tener una mirilla. Sí, mirillas. Porque Enrique no solo temía ser asesinado, también temía que hablaran mal de él. Así que mandó instalar agujeros en las paredes y escondió espías en las salas de reunión. Escuchaban todo, tomaban nota, y si escuchaban algo sospechoso, ya sabes cómo acababa eso. Pero lo más siniestro fue esto. Enrique creó una red de espías, para espiar a sus propios espías. Sí, tenía informantes que vigilaban a otros informantes. Nadie confiaba en nadie. La corte entera era una trampa mortal. Una palabra equivocada a la persona equivocada, y tu cabeza podía acabar en una pica. Y no era una exageración, era la realidad. Hubo personas ejecutadas simplemente porque alguien soñó que iban a traicionar al rey, o porque un rumor decía que quizás, algún día, podrían ser desleales. La Torre de Londres se convirtió en una fábrica de muerte. A veces, el único crimen de las víctimas era estar demasiado cerca del rey en uno de sus días malos. La comida, por supuesto, era otro campo de batalla. La paranoia alimentaria de Enrique alcanzó niveles casi cómicos. Si no fuera tan trágico. No bastaba con tener catadores. Cada ingrediente, desde la sal hasta el agua, debía ser probado por distintas personas. Cada paso del proceso de cocina estaba custodiado por guardias armados. Los hornos estaban vigilados, los cuchillos contados, las especias etiquetadas. Cocinar para el rey era como participar en una misión suicida. Si algo salía mal, el castigo era la muerte. Y si creías que al menos sus hijos estaban a salvo, piensa otra vez. Enrique tenía a sus propias hijas, la princesa María y la futura Isabel Pinino, bajo vigilancia constante. Estaba convencido de que planeaban derrocarlo. Ellas eran niñas, pero él las trataba como amenazas, como enemigas políticas dentro de su propia casa. ¿Y el resultado? Una corte envuelta en miedo, sirvientes que espiaban a sus amos por recompensas ficticias, nobles que se acusaban entre sí para salvar el pellejo. Todos vivían bajo una nube densa de sospechas. Nadie podía relajarse, nadie podía confiar. Era un reinado de delirio, donde la traición no tenía que existir. Solo tenía que imaginarse. Pero si crees que todo terminó con su muerte, prepárate, porque ni siquiera la tumba pudo encerrar el caos de Enrique Wetolo. Sus últimas semanas fueron una pesadilla clínica. Ya no podía caminar. Necesitaba una silla especial con poleas y ruedas para trasladarse. Pero el espectáculo realmente grotesco venía con el movimiento, porque sus piernas ya no eran piernas, eran focos de infección ambulantes, llenas de carne necrosada que se desprendía con cada paso. Sí. Trozos de Enrique caían al suelo mientras lo movían. Los sirvientes iban detrás de él, limpiando restos humanos, como si se tratara de un animal moribundo dejando un rastro. El olor era insoportable, su piel tensa, inflamada, brillante de pus y fiebre. Incluso sus médicos, acostumbrados al horror medieval, tenían que salir a vomitar, y cuando finalmente murió, nadie se atrevía a acercarse para confirmar su muerte, porque Enrique Wetolo no dejó este mundo en paz. Lo hizo con una explosión, literalmente. Su cuerpo estaba tan hinchado por la descomposición interna, tan cargado de gases mortales, que el ataúd explotó. Sí,
Has leído bien. Intentaron contenerlo. Envolvieron el cadáver en plomo. Lo sellaron dentro de múltiples capas de madera. Pero no fue suficiente. Durante el trayecto fúnebre hacia el castillo de Windsor, los gases se acumularon hasta el punto de romper el féretro. Los restos del rey se esparcieron por todo el interior del carro fúnebre. El olor era tan insoportable que tuvieron que detener la procesión para limpiar el desastre. ¿Y lo peor? Hay reportes de que perros callejeros lamieron los restos de Enrique Vitolo, filtrados desde su ataúd roto hacia la carretera. El rey, que se creía un dios, terminó convertido en alimento de perros bajo la lluvia de un camino rural. Y ni siquiera pudieron enterrarlo en paz. Su ataúd era tan grande y pesado que tuvieron que ensanchar su tumba varias veces. El suelo cedía. El plomo se hundía. El cuerpo se deshacía. Fueron necesarios varios intentos solo para lograr cubrirlo con tierra. Incluso después del entierro, los sirvientes reportaban ruidos extraños y olores nauseabundos provenientes de la cripta. Algunos decían que era su fantasma. Otros, más realistas, sabían que eran solo más gases, escapando de un cuerpo que nunca dejó de descomponerse. Y para cerrar este cuadro de horror, muchos de los sirvientes que manipularon el cadáver murieron en las semanas siguientes. Infecciones, fiebres, enfermedades sin explicación. La sombra de Enrique parecía extenderse más allá de su propia muerte. Así terminó la carne, pero no el mito. Porque si crees que el legado de Enrique Vitolo es solo una línea en los libros de historia o una serie de retratos colgados en palacios antiguos, estás equivocado. Lo que dejó atrás no fue una dinastía gloriosa. Fue un campo de ruinas. Cuerpos, leyes retorcidas, miedo enquistado en los muros de la corona inglesa. El hombre que alguna vez fue visto como un dios entre mortales, alto, fuerte, carismático, terminó como una advertencia viviente sobre el poder absoluto. Un emperador que no podía contener su propio cuerpo. Un gobernante que desconfiaba incluso de su reflejo. Y aún así, nos lo han vendido como un rey interesante, como un personaje colorido, como un ícono pop, pelucas, barbas, canciones de colegio sobre sus 6 esposas. Y detrás de todo eso, una historia que haría temblar a cualquier otro déspota, porque Enrique no fue solo cruel, fue meticulosamente cruel. Planeó cada humillación, cada ejecución, cada traición, como si se tratara de una obra de teatro, con él como protagonista eterno. ¿Te das cuenta de lo enfermo que hay que estar para obligar a tu esposa a presenciar cómo decapitan a su propio hermano y luego hacerla arrodillarse para morir? ¿O para convertir un almuerzo real en una escena de tortura psicológica mientras catadores, cocineros y cortesanos se congelan ante cada gesto del rey, esperando no haber cometido un error que les cueste la cabeza? El reinado de Enrique fue un ecosistema de miedo, un reality show sin cámaras, pero con ejecuciones en vivo. Y el peor crimen es que muchos lo consideraron un gran gobernante. ¿Sabes por qué? Porque mantuvo el control, porque logró lo impensable, romper con el Vaticano y fundar su propia iglesia, porque sobrevivió a escándalos, guerras, rebeliones, porque, a ojos de la historia oficial, fue efectivo. Pero, ¿a qué precio? Su reinado instauró el culto a la figura única, el delirio de que una sola voz puede redibujar el mundo a su antojo, que el trono lo justifica todo, la locura, la tortura, la glotonería, la muerte, y ese es su verdadero legado. No la Iglesia de Inglaterra, no sus 6 esposas, sino la enseñanza brutal de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites, ni vergüenza.
Enrique convirtió su corte en un escenario de paranoia, su cama en una trinchera, su mesa en una trampa, sus hijos en enemigos, sus esposas en prisioneras, su propio cuerpo en un campo de batalla contra la decadencia. Y aún así, la historia lo suavizó. Lo convirtió en un personaje de museo, en una silueta de vitral, en un ejemplo de realeza peculiar. Pero su historia, la verdadera historia, es una advertencia con olor a sangre y carne pútrida, una narrativa sobre cómo el ego puede devorar a un hombre desde adentro, hasta que ni el plomo puede contener su podredumbre. Y quizás lo más inquietante no es cómo vivió, sino cómo murió. Porque su muerte no trajo paz, trajo más silencio, más miedo, más cuerpos, los que lo enterraron, los que lo tocaron, los que simplemente estuvieron demasiado cerca cuando explotó, literal y simbólicamente. La corte temblaba incluso después de su último aliento. Y mientras las iglesias lo bendecían, el suelo sobre su tumba seguía hundiéndose, como si ni la tierra lo quisiera. Ese es el verdadero final de Enrique Viatonno, un rey que se creyó eterno, pero terminó deshaciéndose como todos los monstruos de carne y hueso, solo que él, incluso muerto, logró ensuciar con su decadencia todo lo que tocó. Y si después de todo esto aún piensas que lo conocías, es momento de replantearlo todo, porque a veces los villanos más terribles no llevan máscaras, llevan coronas.